La rivalidad y la envidia. Esta teoría fue elaborada por René Girard, pensador francés contemporáneo, el que afirma que la dinámica básica de la vida humana se encuentra en la estructura del deseo, el cual atraviesa todas las dimensiones de nuestra interioridad y posee un carácter insaciable. Por más de que se anhelen, se identifiquen y se conquisten los objetos del deseo, su dinámica permanece siempre abierta al infinito. Es por esto que el deseo es inagotable y ocasiona ansiedad, desasosiego y sentimiento de falta de paz. Si no se consigue realizar sus deseos, el ser humano se siente infeliz y ya no siente la paz ni serena tranquilidad. ¿Qué es lo que se puede pacificar el deseo y cuál es la mejor forma de desear? El ser humano se da cuenta de que aprende a lidiar con el deseo limitando a los demás y deseando lo que los demás también desean. Los niños expresan este fenómeno con absoluta transparencia y sencillez. No contentos con sus propios objetos, desean siempre lo que se está en manos de otro niño, y lloran y se vuelven violentos en su lucha por poseer el objeto deseado. En esa ansia de imitación surgen los rivales y que instauran un conflicto fundamental. Dos o más personas desean el mismo objeto y entran en competencia entre sí. Cada uno trata de eliminar a los demás competidores para poseer en exclusiva el objeto deseado. El mecanismo ideado por los seres humanos fue la introducción del chivo expiatorio, el cual ocupaba el lugar de todos cuantos habían matado para poseer el objeto deseado por muchos. En vez de ellos moría en su lugar el chivo expiatorio, cuya función consistía en permitir que todos descargaran sobre él sus iras y sus deseos miméticos frustrados. El desencuentro entre la conciencia y la muerte. En esta segunda teoría, la interpretación de la falta de la paz en el corazón humano y en las relaciones interpersonales y sociales proviene de la moderna tradición psicoanalítica según la cual se da en el ser humano una confrontación permanente entre dos fuerzas antagónicas, Eros que quiere la vida y Tánatos que trae la muerte. Por más de que trate de vivir, Eros sucumbe frente al Tánatos. De ahí la enorme dificultad para aceptar la muerte. Tal desencuentro entre vida y muerte genera el miedo a que ésta pueda insinuarse de mil formas y completar su devastadora labor. A su vez, el miedo genera violencia contra todo aquello que pueda significar una amenaza para la vida o un refuerzo para la muerte. Lo que se instaura es un estado de guerra permanente y generalizado, desapareciendo las bases para la paz. Aquí reside el origen de la agresividad, en el miedo a que el otro pueda amenazar, eliminar o disminuir nuestras posibilidades de vida. Miedo a que el otro pueda ser portador de la muerte que rechazamos. Por eso, el otro es enemigo y creemos que como tal debe ser combatido y exterminado. O bien en la no menos vana ilusión capitalista de la acumulación privada e ilimitada. Se intenta acumular el poder y riqueza para garantizar la vida frente a la muerte. Pero la muerte sigue su curso implacable y afecta a todos sin excepción. La muerte triunfa sobre la conciencia amedrentada, convirtiendo la paz en bien insaciable. La última teoría trata sobre la pérdida de religación con la fuente originaria. Esta busca una fuente de iluminación en otro ámbito de la experiencia humana, el del encuentro con el misterio de Dios o Dios del misterio. Esta respuesta procede de la experiencia religiosa de la humanidad, donde las personas que tienen fe testimonian esto como un hilo conductor que atraviesa a todos los seres y los une como perlas de un esplendoroso collar. Por su parte, las personas unidas por este hilo no se sienten arrojadas a la existencia, sino que saben quiénes son y el sentido que orienta su vida. Para ellas, morir no significa ninguna pérdida, sino por el contrario, un triunfo para su propia vida. Aquí pues es muy importante resaltar una frase que decía San Francisco en esta oración y es que es muriendo como se vive para la vida eterna. La expresión cultural de esta experiencia dio origen a muchas y diversas religiones que se constituían en instituciones como a través de los ritos, celebraciones, bueno, entre otras. Esta teoría planteaba una pregunta que decía cuándo se pierde la paz y esto sucede cuando se identifica a Dios con alguna realidad de este mundo, cuando la injusticia debilita la intimidad con el misterio y se emplea la religión, los caminos espirituales y los ritos sin tener conciencia de que estos por sí solos no tienen ningún valor. Además de esto, pues construir la paz implica el camino del retorno a la fuente, que pasa por la espiritualidad, es la que nos permite encontrar a Dios en todas las cosas y nos proporciona un código para descifrar el mensaje que orienta a la humanidad.
Bueno, en cuanto a las raíces del conflicto armado en Colombia, según la teoría franciscana, planteamos tres posibles causas. La primera es que cuando dos o más personas desean el mismo objeto y entran en competencia entre sí, pues estos tratan de eliminar a los demás, pues con tal de poseer ese objeto que se desea. Y como posible solución tenemos garantizar un determinado orden, es decir, consagrar ciertas doctrinas o dogmas y poner límites, ya que pues surgen como normas mínimas que deben ser observadas por todos sin pena de castigo o de exclusión. Además, tenemos la pérdida del centro personal y la pérdida de la paz, ya que esto sucede cuando la injusticia debilita la intimidad con el misterio y se emplea la religión, pues ya que los caminos espirituales y los ritos, sin tener conciencia de estos, por sí solos no tienen ningún valor. Y como posible solución tenemos que buscando la paz de Dios podemos encontrar la paz humana, que ya que ésta se asienta en la justicia, en el amor y en el perdón, y pues así se ahuyentan los miedos que nos inquietan y nos roban la paz del interior. Como última causa tenemos que el miedo genera la violencia contra todo aquello que pueda significar una amenaza para la vida o refuerzo para la muerte, lo que instaura pues un estado de guerra permanente y generalizado, desapareciendo las bases para la paz. Como posible solución está que el miedo se destierra cuando se introduce la confianza, el amor incondicional de modo especial y pues da solicitud recíproca. En esta perspectiva, finalmente, frente a los límites de autoconciencia, el individuo entra en desacuerdo, siendo notable el sufrimiento físico, mental y espiritual, pudiendo este último ser tan perturbador como el físico, y a veces menos resistible. La angustia espiritual aparece por el daño del significado y del sentido de la vida, de la esperanza y se refleja en el dolor espiritual, puesto que como necesitamos un sentido para vivir, en paralelo se construye un sentido para el enfrentamiento de la muerte, empleado como herramienta la espiritualidad. La espiritualidad en la última etapa de la vida tiene importancia, pues favorece la capacidad del ser humano en elevarse a la trascendencia como forma de superar o mitigar la angustia y el dolor espiritual. Ya referente a nuestra opinión personal, en la oración de San Francisco se evidencia la presencia, los dramas y las esperanzas humanas más persistentes a lo largo de la historia. En el trasfondo de sus palabras se encuentra algo fundamental y que tiene que ver con el universo, la vida y con la historia humana, su complejidad, sus contradicciones y sus posibilidades. Los seres humanos tenemos la sensación equivocada de que las contradicciones afloran en nosotros de forma consciente y muchas veces dramática. Esta oración también nos revela uno de los polos en el amor, el perdón, la unión, la fe, la verdad, la esperanza, la alegría y la luz. Si reforzamos ese polo, disponemos en alguna medida del otro igualmente presente y mantendremos integrados el odio, la ofensa, la discordia, la duda, el error, la desesperación, la tristeza y las tinieblas. Asumir y reforzar el polo positivo no significa que anulemos el polo negativo, pero sí podemos poner límites en su acción como nos enseñan los grandes maestros espirituales de la humanidad.